Bienvenido a un refugio para tu mente. Si has hecho clic en este vídeo, es porque conoces bien el peso de una cadena que no puedes ver. Te encuentras en ese estado que el mundo moderno llama sobrepensar, pero que los antiguos maestros definían como una tormenta de arena en el desierto del alma. Cuanto más intentas moverte para escapar, más ciego te quedas. Estás aquí porque tu mente se ha convertido en un tribunal que nunca dicta sentencia. Repites conversaciones de hace años, diseccionas miedos que aún no han ocurrido, y al final del día, te sientes exhausto sin haber movido un solo músculo. Yo he estado ahí. He pasado noches enteras construyendo castillos de naipes mentales que se derrumbaban al primer soplo de la realidad. Por eso, lo que vas a escuchar hoy no es una lista de consejos vacíos de motivación barata. Hoy vamos a aplicar el sistema de sabiduría crítica. Vamos a utilizar el acero del estoicismo y la profundidad de la filosofía oriental para diseccionar esa parálisis. Vamos a recorrer 5 pasos exactos que transformarán tu ruido interno en un silencio fértil. Quiero que te prepares, porque a lo largo de este viaje invocaremos las mentes de gigantes como Marco Aurelio, pero también la lucidez moderna de autores como Peter Goldie o Ronald de Sousa, para entender por qué tu cerebro te está traicionando. Pero antes de empezar, una advertencia de caminante a caminante: el camino de la sabiduría requiere paciencia. Los primeros pasos te darán alivio, pero es el 5.º paso, el que revelaré al final de este vídeo, el que contiene el secreto que realmente rompe el ciclo del dolor emocional. Es la pieza del rompecabezas que la mayoría ignora y la razón por la que muchos vuelven a caer en el abismo del pensamiento excesivo. No te permitas perderte ese cierre, tu paz mental depende de comprender la estructura completa. Antes de entrar en batalla, debemos entender contra qué luchamos. Para dejar de sobrepensar, primero debemos hacer algo que duele, reconocer que nuestra mente nos está mintiendo. Debemos cruzar el umbral de nuestra propia percepción y entrar en la primera fase de nuestro sistema: desmontar la ilusión. A menudo creemos que sobrepensar es un signo de inteligencia, una especie de superpoder que nos permite prever cada desastre antes de que ocurra. Nos decimos a nosotros mismos: si lo analizo lo suficiente, estaré a salvo. Pero la primera gran mentira del sistema sabiduría crítica que debemos derribar es precisamente esa: la ilusión del control a través del pensamiento. Imagina que intentas apagar un incendio lanzándole más madera. Eso es lo que haces cuando intentas resolver una preocupación, preocupándote más. El filósofo Jesse Prince nos enseñó algo vital: nuestras emociones no son entes abstractos, son percepciones de cambios en nuestro cuerpo. Cuando sobrepiensas, no estás razonando, estás reaccionando a un nudo en el estómago o a una presión en el pecho. Estás intentando usar la lógica para silenciar un grito físico. Es como intentar convencer a la lluvia de que deje de mojarte dándole argumentos lógicos. No funciona. El mundo te ha vendido que la felicidad es un estado de resolución total, donde todos tus problemas tienen una respuesta. Pero el estoicismo nos lanza una verdad más cruda, a la vez, más liberadora: la mayoría de las cosas que te quitan el sueño no son problemas que deban ser resueltos, sino realidades que deben ser aceptadas. Nos obsesionamos con el éxito, con la autoestima, con lo que los demás piensan de nuestra masculinidad o nuestra valía. Construimos identidades basadas en arenas movedizas. El sobrepensador es, en esencia, alguien que teme perder una imagen de sí mismo que nunca existió realmente. He pasado años intentando ser el arquitecto de un futuro perfecto, solo para darme cuenta de que mientras dibujaba los planos, mi presente se incendiaba. La reflexión profunda no es buscar la respuesta correcta entre 1000 opciones, es tener el criterio para entender que no necesitas elegir ninguna de ellas para estar en paz. No ataques tus pensamientos. Analízalos con la frialdad de un cirujano. Pregúntate: ¿este pensamiento está construyendo algo real, o es solo el eco de mi miedo intentando protegerme de la incertidumbre? La incertidumbre es la única constante. Querer eliminarla mediante el pensamiento excesivo es la mayor de las ilusiones. Una vez que aceptamos que nuestra mente nos está vendiendo un mapa falso, estamos listos para dejar de reaccionar y empezar a reflexionar de verdad. Debemos pasar de la superficie del miedo a la profundidad de la lógica. Es hora de entrar en la segunda etapa: pensar con profundidad, donde utilizaremos la metáfora de la flecha para separar tu dolor real del sufrimiento que tú mismo te provocas. Pero recuerda, todo este andamiaje mental solo cobrará sentido cuando lleguemos al paso final, aquel que transformará tu forma de ver el mundo para siempre. Sigamos adelante. Para dejar de sobrepensar, no necesitamos pensar menos.
Necesitamos pensar mejor. En el sistema sabiduría crítica, pasar de la reacción a la reflexión no es un acto de voluntad, es un acto de arquitectura mental. Imagina la mente como un arco tenso. El sobrepensador es aquel que dispara flechas al azar, agotando su energía en objetivos que no existen. El filósofo Ronald de Sousa nos hablaba de la racionalidad de las emociones. Él sugería que nuestras emociones son como focos que iluminan solo una parte de la realidad. Cuando sobrepiensas, ese foco está atascado, iluminando una y otra vez la misma sombra, el mismo error, el mismo miedo. Aquí es donde aplicamos el paso 1, la gran dicotomía. Hazte esta pregunta con la frialdad de un samurái frente a su oponente: ¿esto que me tortura, está bajo mi control absoluto? Si la respuesta es no, cada segundo que dedicas a pensarlo es un segundo que le robas a tu propia vida. Es energía desperdiciada en un fantasma. Pero sé que no es fácil soltar. Por eso necesitamos el paso 2, el observador externo, una técnica que Peter Goldie exploró magistralmente. Goldie nos decía que somos los narradores de nuestra propia historia, pero a menudo somos narradores poco fiables. Cuando el ruido mental te atrape, sal de ti mismo. Imagina que ves tu vida desde la distancia, como si fueras un extraño observando a un hombre atrapado en un laberinto. ¿Qué le dirías a ese hombre? Al cambiar la perspectiva de la primera a la tercera persona, la carga emocional se disuelve. Dejas de ser el problema para convertirte en el estratega que lo observa. Esto nos lleva al paso 3, la responsabilidad individual. El estoicismo moderno no se trata de aguantar el dolor en silencio, sino de reclamar tu poder. Sobrepensar es, a menudo, una forma sutil de victimismo, es esperar que el mundo cambie para que tu mente descanse. Pero la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de carácter. Como alguien que tuvo que reconstruir su propia estructura mental desde las cenizas, te digo esto: el autodominio empieza cuando decides que tu mente es un templo, no una plaza pública donde cualquier pensamiento errante puede entrar a gritar. Ahora que hemos aprendido a observar la tormenta sin dejarnos arrastrar por ella, debemos dar el paso más difícil. Porque la reflexión sin acción es solo otra forma de parálisis. Debemos pasar de la teoría a la ejecución. En la siguiente etapa, decidir con sabiduría, aprenderemos cómo transformar esa claridad en movimientos precisos. Y prepárate, porque estamos a punto de llegar al quinto paso, ese que prometí al principio y que es el único capaz de silenciar definitivamente el ruido para que puedas, por fin, actuar con la determinación de quien ya no tiene nada que temer. Reflexionar es un arte, pero decidir es una victoria. De nada sirve entender tu mente si tus pies siguen clavados en el mismo sitio. El sobrepensador crónico cree que la claridad llega antes que la acción, pero la sabiduría crítica nos enseña lo contrario: la claridad es un premio que solo se le otorga a quien se atreve a caminar. Aquí es donde entra el paso 4, la respuesta afectiva, un concepto que Jennifer Robinson diseccionó con precisión. Ella nos explica que antes de que tu mente empiece a dar vueltas, tu cuerpo ya ha tomado una postura. El sobrepensar es la resaca de una emoción no gestionada. Cuando sientas que la duda te asalta, no intentes pensar la salida. Cambia tu estado físico. Respira como un hombre que ya ha ganado. Actúa con la determinación de quien no tiene dudas, y verás como tu mente, como un perro fiel, termina por seguir el paso de tu cuerpo. No esperes a tener ganas, actúa para que las ganas te encuentren trabajando. Y ahora, hemos llegado al umbral. Al momento que te prometí al inicio de este encuentro. El paso 5, la muerte de la duda por el compromiso. Este es el secreto que los antiguos estoicos susurraban en la batalla y que yo tuve que aprender perdiéndolo todo: no existe la decisión perfecta, solo existe la decisión firme. Sobrepensamos porque tenemos miedo a equivocarnos, como si el universo fuera a castigarnos por no ser adivinos. Pero el sabio sabe que el error es información, mientras que la parálisis es la muerte en vida. El quinto paso consiste en entender que, una vez que has analizado lo que depende de ti y lo que no, debes matar todas las demás opciones. Elige un camino y quema los puentes detrás de ti. La paz mental no viene de elegir lo mejor, viene de dejar de mirar atrás una vez que has dado el primer paso. Es el compromiso total con tu presente lo que silencia el ruido del pasado y el miedo al futuro. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque tu espíritu está cansado de ser un espectador de sus propios miedos. Lo que hemos visto hoy es solo la superficie de lo que llamo el sistema sabiduría crítica.
he diseñado este marco mental para hombres que, como tú y como yo, buscan algo más que motivación barata, buscan una estructura real para decidir mejor en un mundo confuso. Si sientes que este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, te invito a dar el paso definitivo. Suscríbete y únete a esta comunidad de pensamiento profundo. En la descripción encontrarás acceso a mis notas personales sobre estos principios, el primer ladrillo para construir tu propia fortaleza mental. Deja de reaccionar. Empieza a reflexionar. Y sobre todo, se empieza a actuar con carácter. Nos vemos en el camino de la sabiduría.